Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues seguimos este retiro y donde de lo que se contempla, lo que se pide hoy, muy especialmente está centrado de hecho, además de la fiesta de hoy, pues el Pentecostés. Pero en fin, he dejado también algunas cosas de Pentecostés para la semana que viene, la meditación, o que la vayáis pensando vosotras, o que vosotras que penséis un poco también en Espíritu Santo alrededor del decenario que estos días también viviremos, ¿no? O por lo menos personalmente cada una, y luego también pues alrededor, yo diría, de ese texto tan bonito, tan hermoso de la consagración de la obra al Espíritu Santo, que tiene tanto contenido teológico, ¿no? Una de las cosas que el Señor les dice a los apóstoles, ya en ese momento de la ascensión, de los últimos mensajes, es el id y predicad el Evangelio, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Id y predicad el Evangelio. Nuestro Padre lo comenta en un punto de camino donde dice: esto ha dicho Jesús, añade además de estas palabras, esto ha dicho Jesús y te lo ha dicho a ti, a cada uno de nosotros. Y es un mandato, id y predicad, es un mandato que entra dentro de la esencia de nuestra fe, porque desde que somos cristianos, desde que recibimos el bautismo, tenemos el mandato de la santidad y el mandato también de la misión, santidad y misión, id y predicad. Y además, digamos que eso que está en la esencia de la fe y en esencia también de cualquier persona que se precie como por su fe, es decir, que lo tiene muy en cuenta, ha hecho, como decíamos esta mañana, también que tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia hayan ido extendiendo la fe. ¿A través de qué? Pues de sus propias vidas, en el fondo, de sus propias vidas. A través de sus propias vidas, a través de su trabajo, a través de la familia, a través del ambiente en el que vivían, de las personas con las que convivían, de los vecinos, de la gente con la que trabajaban, de un viaje, de mil cosas, ¿no? De hecho, bien sabéis que la fe se va extendiendo al principio de la Iglesia a través de la familia. Fijaros, esos textos que hemos leído estos días en los Hechos de los Apóstoles, de aquel carcelero que hay un terremoto, saltan los grillos, Pablo se sale, no sale, pero se queda ahí con los suelto, aquel hombre se va a matar, pero entonces le dice Pablo, no te mates, aquella historia, ¿no? ¿Y cómo acaba? Se bautizó él y su familia. Pablo en el Areópago hay una tal, no recuerdo el nombre, Lidia, que no sé, me acuerdo, se bautiza ella y su familia. Es decir, se va transmitiendo alrededor de cada persona, pues en su familia, la fe. Y luego con los viajes, y luego con el trabajo. Es decir, esto que está en la esencia de la fe de los cristianos y que también la obra ha entendido perfectamente. Que el camino de la santidad, el camino del apostolado, es decir, la evangelización se hace a través de nuestras propias vidas, de la vida ordinaria, es decir, del trabajo, de la familia, etcétera, ¿no? Transmisión de la fe a través de la familia y a través de la vida de lo normal, ¿no? Y en una de las jornadas mundiales de la juventud, recuerdo que aquel año era todavía el Papa Benedicto XVI, empezó a hablar
nos recordó en aquella jornada, no sé si era la de Colonia, no me había mucho caso, pero era de Colonia creo que fue, el Papa nos recordó la herencia recibida de las generaciones pasadas, ¿no? Y nos animó en aquellas palabras a que escucháramos, o sea, a los que le escuchaban, a construir la vida cristiana y el mundo entero con esa herencia de la fe que habíamos recibido, haciendo aquel mundo más humano y más divino. Hacía una especie de profecía, ¿no? o de más que profecía, de reto, ¿no? Para el futuro. Decía que hemos de pensar qué hemos de dejar a la sociedad y a los hombres que han de venir. Y qué hacer para que esas personas que vengan después de nosotros se encuentren en un mundo mejor, más humano y más divino, ¿no? Y tomaba pie de unas palabras concretas del Vaticano II en la Gaudium et Spes, donde decía: la fe nos enseña que en Cristo Jesús, Verbo encarnado, logramos comprender la grandeza de nuestra propia humanidad, el misterio de nuestra vida en la tierra y el sublime destino que nos aguarda en el cielo. Grandeza de la humanidad, misterio de nuestra vida en la tierra y el destino sublime. La fe nos enseña eso. Por tanto, yo creo que todos somos conscientes, y Señor, tú nos lo enseñas, de que esta sociedad en la que vivimos, con todas sus manifestaciones y sus dificultades, en lo humano, en lo social, en lo religioso, en lo material, en lo político, en lo que queráis, necesita ese espíritu evangelizador de la Iglesia, que nos transmite las enseñanzas de Jesucristo. Necesita cristianos coherentes. Necesita que seamos como aquellos primeros cristianos que estamos hablando, como aquellos primeros cristianos, que transmitamos lo mismo que aquellos. El apostolado, por tanto, pensadlo, que es desde siempre, pero que quizás se transmite o se propone mucho más fuertemente, mucho más claramente a partir de Pentecostés, donde los apóstoles ya salen de sus miedos y, guiados por el Espíritu Santo, aparecen por todas partes, es decir, empiezan a evangelizar, transmiten, hablan, predican, salen, viajan, tienen esa misión. El apostolado siempre ha sido nace, por así decirlo, de la conciencia de la misión de caridad a la que Dios nos llama. No es un plan, no son unas motivaciones, no es simplemente una especie de estrategia, no, sino que es la conciencia de la caridad a la que Dios nos llama. ¿Quién transmite a Dios? El que quiere a Dios. ¿Quién transmite lo que Dios nos ha dicho? El que está enamorado del Señor. ¿Quién transmite la felicidad? El que es feliz. El que es feliz. Y creo que hay que enfocarlo también desde este punto de vista. Me parece que es importante, sobre todo para que no nos quedemos con un apostolado que se dedica solo o que tiene solo como objetivo una especie como de enseñanza. Una enseñanza. Es verdad que tenemos una formación muy profunda, que hay mucha gente que no la tiene como nosotros, pero no podemos plantear el apostolado como una especie como de continua enseñanza a los demás, como si nosotros estuviéramos por encima, ya me entiendes, quiero decir, ¿no? Es un acto de caridad. Es como testimoniar la caridad de Cristo. Y ahí entra mucho, que saldrá ahora también, pues entra mucho, pues evidentemente, el camino que es la amistad. La amistad que es una manifestación de caridad en el fondo. El apostolado es amistad y confidencia.
No es una técnica, no es una estrategia que te decía antes para llevar más a Dios, no es una estrategia para llenar un retiro, no es una estrategia, una técnica para que... no, es querer a la gente, es querer a tus amigas, es quererlas. No son unos deberes o unos planes que tenemos que cumplir. No es eso. Evidentemente tendremos unos objetivos y tendremos un plan de formación y tendremos pues evidentemente, y como además resulta que a las personas las queremos y las conocemos, pues sabemos perfectamente qué le hace falta a esa persona, o qué podemos incidirle más, o qué puede leer, o qué podemos hablar, de qué temas podemos hablar con esa persona, porque sabemos que quizás le hace falta eso, o porque nos lo pide, sencillamente. O nos lo pide. Pero siempre, la formación, el apostolado, en el fondo, la evangelización, es una manifestación de caridad. Sí, de dar el amor de Dios. Siempre. Caridad y apostolado van de la mano. Caridad y apostolado van siempre de la mano. Son inseparables. ¿Por qué? Porque la caridad, además, agudiza el ingenio para descubrir cómo servir y querer más a los demás. Así es. Así es. Y así la caridad nos exige que se viva la amistad. Se viva la amistad. Hay toda una carta, y no sabéis, del padre sobre la amistad, que merece la pena de vez en cuando cogerla, volver a retomarla, ¿no? Pues como yo creo que esas cartas sobre la amistad, la libertad, la vocación, etcétera, son cartas que son fundamentales, ¿no? Fundamentales, que hay que tener presente. Son sencillas, son cortas, o sea, creo que hay que tenerlas muy a mano siempre, ¿no? Defendemos la verdad con caridad. Dos cosas tan bonitas. Veritate facete sin caritate. Está escrito allí. Dice San Pablo, y escrito por todas partes del Pilatebra, y está puesto: veritate facete in caritates. In caritate. La verdad con la caridad. Esto es importante, ¿no? Porque si no, podemos convertir el apostolado en una especie como de especie de escuela, ¿no? O sea, que estamos enseñando continuamente. No. Ahora, es que además, precisamente por esto, ¿no? Porque el apostolado tiene ese don, o sea, la caridad nos acerca profundamente al prójimo. Lo decimos esta mañana, ¿verdad? Descubrimos en el otro a un hijo de Dios, como nosotros. Encontramos la misma imagen de Dios en los demás. Y entonces nos consideramos como los demás, o sea, somos los demás. Y entonces, en ese sentido de que te tratamos, ¿no? Tratamos a las personas y muchas veces también nos beneficiamos nosotros, eso es lo habitual, de la amistad, con la amistad de nuestras amigas, nuestros amigos. Nos beneficiamos porque hay tanta gente buena que nos enseña a trabajar bien, a hacer tantos aspectos buenísimos que la gente tiene, que quizás nosotros a lo mejor nos faltan algunos, otros tenemos y ellos no, pero y en esa relación hay una verdadera riqueza. Claro, esto tiene me parece un fundamento bonito, que es que por sí mismo el hombre es social, ¿no? Social, ¿no? Pues hay una sociabilidad natural, ¿no? El hombre tiende a unirse con otros, tiende a hablar, tiende a comentar, tiende a escuchar, tiene que relacionarse con los demás, tiene que, evidentemente, con ponderación, con prudencia, sabiendo dónde estamos, a quién contamos las cosas. O sea, pero necesitamos siempre tener esas personas a nuestro lado para hablar con ellas. Para ellas tuve una reunión familiar
de muchos primos, hermanos y tíos. Y hay una tía mía, de las poquitas que me quedan ya muy mayor, pero que hacía muchos años que no la veía. Y acabé vuelta para acá con dolor de cabeza, porque no para de hablar. Y porque había ya 90 y tantos años. Y como había tantas cosas que contar, pues en esas pocas horas que estuvimos juntos nos puso la cabeza con bombo a todos, ¿no? Pero súper simpática, ¿no? Sí, nos contó muchas cosas, ¿no? Y recuerdo muchas cosas, ¿no? Estas cosas las mayores van repitiendo lo mismo. Pero en el fondo uno dice, bueno, es que necesitamos vernos, estar con la gente, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros primos, con nuestros hermanos. Necesitamos sociabilizar las cosas, necesitamos comentar, contar, hablar, escuchar. Es decir, este es algo, la propia esencia de nuestra vida. No somos seres solitarios. Es absurdo, es antisocial, anti todo, ¿no? Pues que nos encerremos en nuestra habitación como si fuéramos seres solitarios, ¿no? No socializamos las cosas. Y esto va más allá de los lazos de sangre, es la propia naturaleza humana, que lleva a la amistad y lleva al compartir las cosas. A compartir las cosas. Y ya diversos niveles, familia, amigos, trabajo, sociedad, lo que sea, ¿no? Diversión, es decir, pero estamos con la gente. Y entonces ahí es donde tú y yo, que tenemos al Señor dentro de nosotros, que queremos al Señor y que tenemos que el Dios es para nosotros lo más importante, sabemos transmitir esa felicidad que tenemos a través del mandamiento nuevo de la caridad. Sin imponer, con la amistad, compartiendo, enriqueciéndonos. Ahí actúa muchísimo el Espíritu Santo, porque Dios es amor y el Espíritu Santo es amor. Ahí las enseñanzas de Dios a través del Señor, a través de la amistad, se transmite mucho mejor. Mucho mejor. Y además, pensadlo, ¿no? La caridad adquiere su propio sentido cuando nos ponemos al servicio de los demás, cuando aceptamos que la vocación cristiana consiste en un don para los demás. En un don para los demás. Cuando a través de la vocación cristiana y la misión cristiana, otras que comparten con nosotros las cosas, encuentran a Cristo. Y además, es lo que más atrae, Es decir, no tanto dar unas lecciones como el ejemplo. No tanto estar siempre enseñando como el compartir. El compartir con los demás. Fíjate, Jesús tiene amigos. Jesús se alegra con las alegrías de sus amigos. Jesús sufre el dolor. No le cuesta o no le importa manifestar su debilidad delante de los demás. Llora. Tiene sueño. ¿Cuánto bien hace? ¿Cuánto bien hace manifestar también? O sea, no tener eso, ¿no? Pues saber manifestar, o sea, no hacerlo por manifestar, pero no tener como prejuicio de manifestar también nuestras debilidades, nuestros dolores. Me contaba una persona hace muchos años que había asistido a un curso de retiro, y en ese curso de retiro, pues el sacerdote que estaba pendiente de una
de una persona que quería mucho, es decir, lo daba, pero al mismo tiempo pues tuvo que salir porque tenía una persona muy conocida, muy querida, no sé si era incluso un familiar, que se estaba muriendo. Y efectivamente, durante aquellos días, una mañana, después de la meditación de la mañana, y antes de la misa, les dijo que esa persona querida, yo creo que era un hermano, pero no me hagáis mucho caso, pero da igual, había fallecido esa noche. Y aquel hombre, el sacerdote, pues evidentemente, como todas las personas con corazón, pues le pasó la misa llorando, como pudo. Y esta persona que os cuento, que me contaba esto, me dijo, mire, eso fue lo que más me ayudó de todo el curso de retiro. Junto a todo lo que nos habló, pero sobre todo lo que me vio es ver la debilidad de una persona que no estaba enseñando. Que también tenía esos momentos de dolor y de, como es normal, Cristo llora, Cristo tiene sed, tiene hambre, se cansa, se compadece de Lázaro, de aquella viuda de Naín, el hambre de los que le rodean. Nicodemo, su amigo, hablan largos tiempos por las noches, procura que los apóstoles descansen, y así podemos seguir. Manifestaciones propias de la amistad, del trato, del conocerse, quererse, del conocerse, del quererse. Decía un sacerdote, uno que trabajó mucho tiempo con nuestro padre, muchos años, ahora ya está en España, pero estuvo muy cerca de nuestro padre muchos años a nivel de secretaría y de estas cosas, de muchas cosas materiales. Y nos contaba que un día, entre unas tertulias, recuerdo, en Roma, que nos contaba cientos de anécdotas, tiene muchas recogidas, ¿no? Y nos contaba que un día estaba en la secretaría trabajando en una serie de cosas y entonces llegó nuestro padre, San José María, con un paquete, una caja, ya embalada, bueno, sin embalar, quiero decir, pero ya cerrada, y unos papeles y unas cuerdas, ¿no? Y pidió, pues, alguna cosa más para hacer un paquete. Un paquete de aquella caja que iba a enviar a alguien. Y se ve que nuestro padre no era demasiado hábil para hacer estas cosas. El caso es que este hombre, este sacerdote, don Ernesto concretamente, pues vio cómo nuestro padre iba haciendo el paquete y le costaba. Porque no es fácil saber embalar bien, ¿no? Yo por lo menos soy también muy torpe para esas cosas, pero en fin, iba embalando y le costaba que quedase bien, ¿no? Entonces ya se puso nervioso y le dijo, padre, déjelo que lo hago yo. Y entonces nuestro padre levantó la cara, los ojos, estaba metido en lo que estaba haciendo, y le dijo, no, hijo mío, este paquete es para un amigo mío. Y luego yo. Entonces, ahí se acabó la anécdota, pero decía, nos contaba, decir, ese era nuestro padre, es decir, sus amigos. Esta es mi amiga, que me ha contado esto 100 veces, pero me lo cuenta la 101. Y le escucho. O que tiene un problema familiar y me lo quiere contar, y ahí estoy. O que me pide que la acompañe, es mi amiga. A la que mando ese paquete, a la que mando, yo qué sé, entendedme, ¿no? El Señor lo hace.
El Señor lo hace. Y nos muestra, ¿no? Pues necesita el hombre, necesitamos todos, decía nuestro Padre, hijos míos, apoyarnos los unos en los otros para recorrer así el camino de la vida, convertir en realidad nuestras ilusiones, superar las dificultades, gozar del producto de nuestros afanes. De ahí la enorme importancia, no solo humana, sino también divina, de la amistad. De la amistad. Y además tiene una componente, pues sí, ya acabo, ya voy a acabar ya para no alargarme demasiado, que es que el Señor se sirve de eso también, se sirve de eso, se sirve del trato con los demás, de cómo nosotros tratamos a los demás para darnos, para darle, para llegar a la gente. ¿Cuántas veces? Pues es la amistad la que nos lleva a Dios, la que nos lleva a darle a los demás el bien que tenemos. Así es. La familia, el trabajo, la amistad, etcétera. Todo eso es un bien que nos da, por otra parte, no olvidéis también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de escuchar, de atender, de comprender, de abrir el corazón, de abrir los oídos, de compartir, ¿no? Que ponga en nuestras palabras y en nuestras acciones su fuego y su capacidad para cambiar las almas. Hay un rito dentro del bautizo de una criatura, de un niño, de un mayor, da igual, que se hace a veces, otras veces no, que es el rito del efetá, en el momento en que ya el niño ha sido bautizado, el sacerdote poniendo los dedos, el dedo en su boca y en sus oídos, en unas palabras donde dice, le pide al Espíritu Santo que abra sus oídos para oír a Dios y abra su boca para hablar de Dios. Dice más o menos, ábrete, efetá, ábrete. Bueno, pues que abra nuestros oídos el Espíritu Santo para que seamos capaces de escuchar a Dios y seamos capaces de hablar de Dios. Y lo haremos, como te digo, a través también de la amistad. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, ya acabando este ratito de oración, que nos ayude a ti y a mí, ¿no? Pues que nos dé la gracia, ¿no? de esto, ¿no? De saber comportarnos, de saber llegar a los demás a través de evangelizar, ¿no? Una misión a través de lo que el Señor de una amistad que esté siempre fundamentada en Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.